Bienvenidos, soy Tino Palomino. Señores, la expresidenta del Tribunal Constitucional, la señora Ledesma, ha tenido expresiones sumamente fuertes contra el presidente de la República. La señora y la doctora Ledesma no se le puede acusar de ser una persona, pues, de una línea política de derecha, no. Su papá fue Genaro Ledesma Izquieta, fundador del FOSEP, y todo el mundo sabe, los que están metidos en política, que es de izquierda. La doctora Ledesma también es de izquierda, y todos sabemos también que al interior del Tribunal Constitucional tenemos el ala de derecha y tenemos el ala de izquierda, y precisamente en esa ala izquierdista está la señora Ledesma. ¿Qué ha manifestado ella respecto del presidente de la República, Pedro Castillo? Porque no hay que ser tan inteligente para darse cuenta que lo que ella manifestó estaba dirigido directamente al presidente de la República, y no se lo dijo a espaldas, porque en esa reunión donde ella se despedía de ese cargo de presidenta del Tribunal Constitucional, entre otros estaba el presidente de la República, Pedro Castillo, es decir, prácticamente se lo dijo en su cara. ¿Qué dijo la doctora Ledesma? Es un deber constitucional y ético mantener informada a la población, pero de manera oportuna. Ello forma parte de una gestión transparente. Basta de secretismos, de actos reservados, bajo cuatro paredes. Cuando se ejerce la función pública se debe hacer de manera abierta y transparente. No hay forma de estar totalmente con el pueblo si se gobierna a espalda o a escondidas de este. Ser transparente implica, entre otras cosas, rendir cuenta de manera permanente ante la población, y para ello el uso de los medios de comunicación constituye un medio imprescindible. Señores, en este país uno de los males más perniciosos que tenemos y que está institucionalizado es la corrupción. Acá, a lo que se ha referido la doctora Ledesma es precisamente a la corrupción. En este gobierno, señores, no hay ningún indicio, ningún atisbo de que se está combatiendo la corrupción. Analicemos la primera frase. Dice, es un deber constitucional y ético mantener informada a la población, pero de manera oportuna. Ello forma parte de una gestión transparente. ¿Qué es lo que está diciendo la doctora Ledesma? Que este gobierno no es transparente, no tiene informada a la población, y si es que informa, no lo hace de manera oportuna, sino ya fuera de momento, fuera de tiempo. Y precisamente eso es lo que siempre hemos reclamado, que los presidentes de la República siempre informen a la población. Ellos se deben a la población, no se deben a sí mismos, no se deben a su partido, no se deben a sus militantes, se deben a la población. Y más aún con este presidente que tenemos, que siempre dice que representa al pueblo, al pueblo, al pueblo. Pero en la práctica, ¿qué es lo que hace? Absolutamente todo lo contrario. La segunda frase, basta de secretismo, de actos reservados bajo cuatro paredes. Cuando se ejerce la función pública, se debe hacer de manera abierta y transparente. No hay forma de estar realmente con el pueblo si se gobierna a espalda, a escondidas de este. Esto, señores, hace referencia a lo que ocurrió en ese bien inmueble de Breña, ubicado en el Jirón Zarratea, donde concurrió la señora Carilín López, donde todo el mundo ya sabe que su actividad principal es la de hacer lobista. ¿A favor de quién? De esa empresa Termirex. Ahí, entre cuatro paredes, se hizo un tremendo negociado. Como consecuencia de eso, se hicieron, pues, de una licitación el puente Tarata 3 sobre el río Guayaga en la región San Martín. ¿Por cuánto? Por 232.5 millones de soles. ¿Con quién se reunió esta señora? Con Pedro Castillo, con Bruno Pacheco, y no solamente con ellos, sino también con los integrantes de la comisión de Provías. Es decir, se reunió con todo ello y luego de eso, oh sorpresa, obtuvieron esa concesión millonaria. Ahí se refiere ello. ¿Qué dice? Reunirse entre cuatro paredes, el secretismo. Y eso es lo que siempre se ha condenado. Por ejemplo, en el gobierno de Vizcarra, ¿qué es lo que le condenamos a él y a la señora Pilar Macetti? El secretismo respecto de la compra de las vacunas. Ni siquiera la Contraloría General de la República podía hacer control previo o control concurrente respecto de ese contrato para saber qué cantidad se compró, a qué precio se compró y en qué condiciones. Secretismo. ¿Secretismo qué cosa es?
corrupción. Y eso es lo que condena la autora Ledesma. Y eso es lo que está incurriendo este gobierno, el secretismo. Desde el momento que un gobierno practica el secretismo, ¿qué significa? Que no hay transparencia. Y donde no hay transparencia, señores, ¿qué cosa hay? Hay gato encerrado. Es decir, hay corrupción. La otra frase: ser transparente implica, entre otras cosas, rendir cuentas de manera permanente ante la población. Y para ello, el uso de los medios de comunicación constituye un canal imprescindible. Todos sabemos, pues, que Pedro Castillo le tiene fobia, le tiene odio, le tiene tirria a los medios de comunicación. Y eso lo expresó de manera abierta en la campaña electoral. ¿Qué decía de los medios de comunicación? Que solamente transmiten basura, y prácticamente los trató de basura. E incluso al único medio que permitía que vaya, pues, ¿no?, y cubra las andanzas del señor Pedro Castillo era Canal 7, a los demás canales no les permitía. Recién ha tratado de lavarse un poquito la cara con ciertos periodistas que invitó a Palacio de Gobierno, y al final se prestaron ellos a la jugada, porque después de eso el señor Pedro Castillo no ha brindado ninguna conferencia a ningún medio de comunicación, no explica prácticamente nada. Eso también es lo que ella le critica. ¿Qué es lo que ella le dice? Tiene que rendir cuentas, y la mejor forma de rendir cuenta a la población es a través de los medios de comunicación, y precisamente eso es lo que no hace Castillo. Señores, de esa manera, ¿cómo vamos a combatir la corrupción? Prácticamente con este gobierno, combatir la corrupción es una ilusión. No va a haber cambio sustancial de este gobierno respecto de los anteriores. Por eso algunos analistas, ¿qué dicen? Desde este punto de vista, este gobierno, siendo de izquierda, en nada se diferencia de los gobiernos anteriores de derecha que hemos tenido. Igualito. No informan a la población, no rinden cuentas, el secretismo. ¿En qué se diferencia? Dicen ellos que son de izquierda, pero a la hora de dar cuenta, de informar a la población, nada de nada. Todo queda encerrado, como dice la autora Ledesma, entre cuatro paredes. Y no solamente le ha dado duro al presidente de la República, Pedro Castillo, también le ha dado duro a la actual fiscal de la Nación, a la doctora Ábalos. Respecto de ella, en una entrevista que le hacen a la doctora Ledesma, el diario Perú 21, al respecto ella manifiesta lo siguiente: esta semana la fiscal de la Nación decidió abrir investigación a Pedro Castillo, pero esta quedó suspendida hasta que termine su mandato. Esto bajo el amparo del artículo 117 de la Constitución, que supuestamente señala que al presidente no se le puede investigar mientras está en el cargo. ¿Esto es así? La autora Ledesma responde lo siguiente: el artículo 117 habla de la acusación. La acusación es una etapa en el proceso penal que empieza con la investigación. Para ser eficaz, no se puede esperar que termine el gobierno en 5 años para poder iniciar una investigación, porque para ese entonces no se va a encontrar las huellas ni los elementos del posible delito. Hay que ser bien ingenuos. La investigación tiene que ser en el acto y la puede hacer perfectamente el Ministerio Público. El periodista le vuelve a preguntar: ¿la fiscal Ábalos está actuando de espaldas a la Constitución? La autora Ledesma responde: el artículo 117 no habla en ningún momento de las investigaciones preliminares. En el caso Vizcarra se investigó, aunque no se sabe en qué terminó eso. Y le vuelvo a preguntar: entonces, ¿sí se puede investigar al mandatario? La autora responde: no hay que hablar de la efectividad de la investigación. Después de 5 años, ¿va a regresar a la escena donde se han generado las situaciones delictivas? ¿Va a encontrar las evidencias? Hay que ser bien ingenuo para pensar eso. La tutela efectiva permite la intervención, se recoge las evidencias, se hace la investigación y posiblemente se tendrá que paralizar para que formule la acusación. Estamos hablando de datos que uno tiene que resguardar para sustentar una acusación. ¿Qué es lo que dice en esencia la doctora Ledesma? Que sí es perfectamente constitucional que el presidente de la República sea investigado. Lo que no puede ser, y es lo que prohíbe el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, es ser acusado. En ninguna parte dice que el presidente de la República no puede ser investigado. Y lo que dice la doctora Ledesma tiene total y absolutamente lógica. Después de 5 años,
cuando se realice la investigación, ¿qué evidencias se van a encontrar? Absolutamente nada. Ya pasaron 5 años. Entonces ella dice, hay que ser bien ingenuo para pensar que después de 5 años, cuando se le empiece a investigar al presidente de la República, vamos a encontrar los elementos de juicio que permitan pues determinar si el presidente cometió o no delito. Dice ella que eso tiene que hacerse ahora, de inmediato, en el acto. Y es más, no solamente lo dice la autora Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, la primera mujer en ocupar ese cargo. También lo dice el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez. También ha manifestado de que el artículo 117 de la Constitución Política del Perú en ninguna parte prohíbe que el presidente de la República sea investigado. Es decir, el presidente de la República sí puede ser investigado, lo que no puede ser es ser acusado. Solamente puede ser acusado en los casos previstos en el artículo 117. En los demás casos no puede ser acusado, pero sí puede ser investigado. Y él manifiesta pues que en el Perú no tenemos un monarca, no tenemos un rey, no tenemos un cacique, lo que tenemos es un presidente de la República sujeto pues a un determinado mandato. Y en este caso también está sujeto a la Constitución política de nuestro país. Y esta Constitución sí permite que el presidente de la República sea investigado. Y es más, ¿qué busca la autora Ábalos con esta decisión de posponer la investigación para de acá a 5 años más adelante, cuando el señor Castillo deje de ser presidente? Lo que está buscando es la impunidad. Señores, ¿y qué es lo que estamos buscando los peruanos? Lo que estamos buscando los peruanos es el combate implacable contra la corrupción. Acá hay 3 actos en los cuales se presume que ha habido delito y que ha habido corrupción. En el ascenso de los militares, en la reunión de Carelín López por lo de Termirex, que es el puente Tarata 3, y lo de Petroperú, en la venta del biodiesel. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que el sistema de justicia en nuestro país no funciona. Blindaje al presidente de la República. Con ello que se logra impunidad total y absoluta para el presidente de la República. Es decir, prácticamente el presidente de la República de nuestro país tiene carta libre para delinquir, tiene carta libre para cometer actos de corrupción, y en este periodo de su mandato, según la fiscal Ábalos, no podría ser investigado. Señores, ¿así se va a combatir la corrupción? Señor Pedro Castillo, usted que dijo que en su gobierno no se va a permitir actos de corrupción. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Actos de corrupción, que usted no quiere que se investiguen, porque si usted quisiera le diría pues a la fiscal de la Nación, quiero ser investigado, no quiero que se suspenda la investigación. Pero no, usted no lo va a hacer eso, porque incluso recuerden, señores, que él se reunió con la fiscal de la Nación y ¿qué le pidió? Que le cambiaran a los fiscales que estaban haciendo los allanamientos en Palacio. Eso es lo que él pidió, es decir, cómo se comporta como si fuera un monarca, como si fuera un cacique. No, señor Castillo, usted no tiene una injerencia en el Ministerio Público. Usted no puede decirle a la fiscal de la Nación, no quiero que este fiscal me investigue, quiero que investigue este otro. No, usted tiene que someterse, como todos los peruanos se someten, al sistema de justicia de nuestro país, sea la Policía Nacional, sea el Ministerio Público, el Poder Judicial, etcétera. Usted no tiene corona. Señores, a raíz de la declaración de la señora o doctora Ledesma, prácticamente ha quedado en entredicho este gobierno. Este es un gobierno, señores, que no se sacude de la corrupción. Y si no se sacude de la corrupción, es poco lo que vamos a hacer. Eso significa que se van a seguir esfumando al año 23.000 millones de soles, porque eso es lo que dice el Contralor de la República, Nelson Schack, que de este país la corrupción prácticamente hace que se esfume 23.000 millones de soles. Dinero que termina ¿dónde? En los altos funcionarios de gobierno. ¿En detrimento de quién? Del pueblo. Castillo que dice que lucha por el pueblo, pero en la práctica ¿qué? Él se beneficia económicamente, como dice Vladimir Cerrón. En su círculo ¿quiénes están? Familiares, los chotanos y sus amigos. Y no le importa si ese chotano es de Fuerza Popular o es de Perú Libre o de otro partido, simple y llanamente que sea chotano y punto. Eso es lo que ha dicho el mismo Vladimir Cerrón, el fundador del partido que llevó al presidente de la República a la presidencia. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video, de seguirnos a través de La Verdad Noticias, compártanlo a través del Facebook, a través del TikTok y de Instagram. Muchas gracias.
los domingos a las 7 de la noche. Destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada. Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos. Aquí en el programa Anticorrupción por LBTV.